Hola, bienvenidos. Vamos a esperarnos un minutito más. Voy a mostrar cómo hacer una pulsera de nudos de barril o franciscano de una manera muy sencilla, muy rápida y que les va a gustar. Sobre todo porque los materiales que vamos a utilizar son muy accesibles. Y en este caso, pues vamos a empezar. Voy a utilizar este tipo de hilo, que a diferencia de el hilo chino, que es el que siempre les digo que es para las pulseras tejidas, aunque es el mismo grosor, pero es diferente material. Si ustedes se fijan, el hilo chino es un hilo liso, que es del número 18, tiene el mismo grueso, siendo como dos hilos entrelazados. Es muy diferente al hilo chino. Para este tipo de pulseras como esta, sí recomiendo que sea este tipo de hilo, porque el hilo chino no se ve muy bonito, que digamos, y aparte como que queda muy duro el nudo. Se batalla en recorrerlo por la cantidad de vueltas que le vamos a poner. Entonces, si queremos hacer una pulsera de este estilo, sí recomiendo más mejor el hilo espiga, como este o como este, que es el mismo de colores. Si quieren lo hago de colores para que se note en vez de blanco. Y quiero decirle que este hilo lo consiguen ustedes en las tiendas donde venden telas, porque como ahí venden hilos, este hilo ahí lo venden. En esas tiendas que son muy grandes, que venden hilos, ahí lo pueden conseguir. El hilo chino no. ¿Por qué? Porque como este es más como que para bisutería o ellos lo enfocan más a bisutería, no lo manejan ese tipo de tiendas. Manejan lo que es este. Este también lo pueden conseguir en línea, en esas tiendas que ustedes al momento de pedirlo les llega al día siguiente o a los 2 días, ese tipo de tiendas en línea. Ustedes lo pueden buscar como hilo espiga número 18, que es el más grueso. Es el más grueso y con ese pueden hacer sus pulseras de nudos. Yo les voy a enseñar a hacer esta pulsera que es muy sencilla, que en este caso yo los nudos los voy a poner en lo que es la parte frontal de mi muñeca para que se vean, porque hay pulseras que sí van manejando los nudos hasta acá atrás, pero no se ven. Entonces, el estilo que yo les voy a enseñar es hacerlo, pero que en la parte de adelante estén nuestros nudos. Entonces, vamos a empezar. Permítanme. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recortar. Esta medida que vamos a sacar de hilo es para una pulsera entre 15 a 21 centímetros. Esta cantidad de hilo que les voy a enseñar. Si la muñeca mide más de 21 centímetros, van a agregarle 20 centímetros más de hilo. Es decir, yo voy a recortar ahorita 120 centímetros de hilo, lo cual me sale una pulsera muy bien de tamaño mediana. Mi muñeca mide 17, me sale muy bien los 17 centímetros, pero ya ustedes van a buscar lo que... Si su muñeca mide más de 21 centímetros, entonces van a cortar 140 centímetros de hilo. Bueno, entonces voy a tomar mi hilo y tengo un visitante por ahí. Voy a recortar 120 centímetros. Como les digo, nos va a quedar muy buen tamaño. 120 centímetros. Aquí voy a recortar. Siempre que cortemos un hilo hay que quemar la punta, porque este tipo de hilo se deshace,
se deshace, se empieza a deslichar. Entonces hay que quemarlo inmediatamente que cortemos. Hay que verificar que la otra punta también esté... A ver, permítame tantito. Estos son los problemas de los en vivos, por eso a veces grabo los tutoriales y ya uno los edita. Permítanme. Bueno, entonces vamos a checar que las dos puntas de nuestros hilos estén quemadas para que no se nos desbarate el hilo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a utilizar va a ser un popote, popotillo o popote, y vamos a dejar, antes de nuestro primer nudo, vamos a dejar 18 centímetros. Esos 18 centímetros, ahorita les voy a decir por qué tanto. 18 centímetros. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestro primer nudo. ¿Por qué dejamos tanto? Porque los 18 centímetros es lo que va a colgar de nuestra muñeca. Pero lleva aquí un nudo al final. Y ese nudo sí se lleva suficiente cantidad de hilo. Entonces, para que no nos quede tan cerradito y no nos entre el puño, hay que dejarlo de este largo. Con 18 centímetros es suficiente. Entonces, agarramos nuestro popote y el hilo va a ir por la parte de abajo y vamos a empezar a hacer 5 vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y al decir la sexta, vamos a regresar nuestro hilo. No lo vamos a poner por aquí, lo vamos a regresar de donde lo habíamos tomado. Estiramos y vamos estirando despacio el popote para sacarlo. Y vamos estirando nuestros dos hilos y se va a ir formando el nudo. Nosotros vamos moviendo con nuestros dedos para que tome la forma y al momento en que va agarrando la forma vamos estirando todavía nuestros hilos, este hilo lo vamos estirando y con nuestros dedos vamos formando nuestro primer nudo. Vamos estirando y así. No lo estiro completamente porque se hace muy chiquito, muy delgadito y no se ve tan bonito así como está. Entonces nada más es a donde llegue el llegue de los hilos y ya quedó nuestro nudo. Este es el primer nudo. Vamos a hacer los demás igual. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a poner nuestro popote arriba de este nudo, una cuarta parte de nuestro popote, para poder empezar a hacer el siguiente nudo. Igual, empezamos de abajo, una vuelta, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y al decir 6, vamos a regresar nuestro hilo por el popote y vamos a verificar que tengan una separación, no mucho, como más o menos un medio centímetro, para que nos queden todos los nudos en la parte de adelante de nuestra muñeca y se vea bonito. ¿Para qué? Para que se vean los 7 nudos. Ustedes inclusive pueden hacer más nudos si quieren toda su muñeca, pero en este caso como vamos a hacer de 7, ya nada más le vamos dando vuelta con nuestros dedos a que formen y miren, más o menos queda una distancia de un medio centímetro. Entonces ya llevamos 2. Lo bonito de esta pulsera es que es rápida, es económica al hacerla. 1, 2, 3, 4, 5. Es económica hacer la pulsera y es la que es una de las que más se vende. Entonces es muy buena inversión conseguir los materiales, que en realidad pues nada más es el hilo. Y la buscan mucho. Y ya ustedes la pueden empezar a hacer para promocionarla. Inclusive las buscan como para ventas a mayoreo. Las pulseras de 7 y este tipo de pulsera es una medida estándar, entonces fácil la pueden llegar a hacer así. Entonces vamos a juntar nuestros hilos para que no estén tan separados. Ya llevo 3 y vamos a hacer el cuarto. Es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y regresamos nuestro hilo. La ventaja de esto, como le digo, de este tipo de hilo es que está bien suavecito y resbala muy bien al momento de hacer los nudos. No es como el hilo chino para tejer. Este no, este resbala muy bien. Entonces vamos moviéndole con nuestros propios dedos para
posicionarlo en un lugar que no esté ni muy retirado ni muy pegadito. Ahí quedó. Miren, ahí va quedando nuestra pulsera. Vamos a seguir haciendo, son 4. Vamos a hacer el quinto. Déjenme estirarle un poquito aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, no están entrelazados, o sea, están parejitos. O sea, hay que tener mucho cuidado que no vayan a hacer esto. O sea, que tengan que estar bien acomodaditos. 5. Ok. Vamos a regresarnos. Ustedes pueden hacerlo de 3 vueltas, 6 vueltas, ya dependiendo del tamaño que quieran su nudo. Obviamente, entre más vueltas, pues más grande va a estar el nudo. Miren, solito va agarrando forma. Le vamos estirando y solito va agarrando forma. Por eso estas pulseras son muy bonitas en hacerla, porque pues nos ayudan a enfocarnos, a tener concentración. Nos ayuda como terapia también. Y miren qué bonita va quedando. Y sobre todo que qué bonita se ve de colores. Obviamente la hace en color rojo. 3, 4, 5. En este caso yo la quise hacer de colores, pues para que vean que de otros colores también se ve bien. Esta es 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes van copiando solamente la técnica. Y ya lo usan con los materiales que tengan en casa. Entonces estiramos. Y ya vamos acercando nuestro nudo. Ya vamos a terminar los 7 nuditos. Ahí está. Como ven, es bien flexible, bien manejable este hilo. O sea, donde quiero poner el nudo se queda. Entonces ahí está. Vamos a poner otro. Vamos a hacer el último. 1, 2, 3, 4, 5. Al decir 6, regresamos nuestro hilo. Y vamos estirando. Ahí va. Si de repente se les hace bola aquí, desbarátelo y vuélvanlo a hacer. O sea, si no les queda bien el nudo, vuélvanlo a hacer. Desbarátelo y vuélvanlo a hacer. Ok. Uno porque pues ya tiene práctica, ¿verdad? Pero si no les queda así, tienen que desbaratarlo y volverlo a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso va a ser recortar el mismo largo que nosotros dejamos aquí. Porque como les digo, ahorita como quiera lo vamos a reducir porque va a llevar lo que es el nudo final. Entonces, ¿qué hago? Aquí recorto mi hilo, quemo, no se les olvide quemarlo luego, y vamos a hacer lo que es la terminación. Fíjense bien, esta pulsera, como ustedes van a darse cuenta, todo este hilo es el que nos sobra. En sí, pues es más o menos así, lo que nos sobra. Pero no quiere decir que porque nos sobre mucho, yo me le voy a cortar y luego sobre aquí voy a hacer el nudo, porque recuerden que la pulsera nos tiene que entrar en el puño. Una cosa es la medida de nuestra muñeca y otra cosa es la medida de nuestro puño. Entonces, si yo le recorto de más, ya no me va a salir un nudo acá abajo como estos. ¿Por qué? Porque le estoy recortando y muy apenas me va a entrar por la muñeca. Entonces, esta medida que les estoy poniendo sirve para hasta 21 centímetros sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer las terminaciones de nuestra pulsera. Vamos a agarrar un tramo más o menos como de esto, si se fijan. Es bastantito hilo. Y vamos a darle las mismas vueltas. Disculpen los perros porque así están todo el día. Vamos a darle las 5 vueltas. Entonces es 1, 2, 3. Incluso podemos hacer 3 y a la cuarta ya regresarlo. Porque miren, ya hasta se acabó y ya agarramos un buen tramo de nuestro hilo. Entonces, para que no nos vaya a faltar, mejor vamos a hacerlo de 3 vueltas y a la cuarta vamos a pasar. Vamos a hacer el popote, vamos a insertar bien nuestro hilo y pasar el popote. Y ahora sí vamos a ponerlo un poquito más elevadito. Y vamos a estirarle. Y se va a ir formando nuestro nudo. Ya sea que lo quieran hacer aquí o lo pueden hacer un poquito más para acá. Ya dependiendo como ustedes gusten.
Ya cuando esté, simplemente le vamos a estirar. Y ahí quedó nuestro primer nudo de la pulsera. Entonces, vamos a hacer el siguiente nudo. Para poder hacerlo y que nos quede igual, tenemos que verificar. ¿Qué tenemos que verificar? Pues que estos dos nudos estén en la misma posición y simplemente buscar, agarrar el hilo más o menos como desde aquí para que nos venga quedando hasta aquí. Entonces, más o menos agarro esto y voy a dar, hicimos 1, 2, 3 vueltas y a la cuarta vamos a regresar y vamos a ir acomodándola según el tamañito o el lugar donde pusimos este. Entonces vamos a acomodar nuestra pulsera bien estiradita. Me lo hice muy arriba el nudo, pero lo voy a ir bajando con los mismos deditos. Vamos a bajarlo. Más o menos agarro un aproximado que me quede aquí y vamos a formarlo con nuestros dedos. Y mire, como les digo, esto es la ventaja del nudo, del tipo de hilo que ahí quedó. Si ustedes se fijan, ahí quedó. Simplemente ya nada más lo acomodo otra vez y le estiro. Ahí quedó. Miren, miren qué bien quedó. ¿Se fijan? Ahí quedó. Ahí está. A lo mejor un poquito más arribita este o más abajito este. Entonces vamos a, simplemente lo que hago es, lo puedo desbaratar y volverlo a hacer para que quede a la par. Por eso le digo, este nudo es muy fácil, el hilo no se batalla y lo podemos poner o desbaratar y volverlo a poner. Entonces vamos a agarrar nuevamente otro pedacito de aquí y vamos a hacerlo a esta altura. Es 1, 2, 3 vueltas y vamos a regresar a meter nuestro hilo y vamos a ponerlo. Si se batalla, lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. Eso es lo bueno de este hilo. Entonces vamos estirando nuestro nudito, vamos a ver que queden lo más parejito posible y ahí quedó. Entonces vamos a acomodar nuestro nudo. Vamos a bajarlo y ahí quedó nuestro nudito. Y aquí lo hacemos. Bueno, ok, ahí están los nudos, ahí quedó, arriba quedó, abajo quedó, ¿se fijaron? Ya quedó todo parejito. Vamos a cortar y vamos a quemar inmediatamente para que no se nos desbarate, porque este tipo de hilo no es como el hilo chino, que podemos cortar y no pasa nada, no, este sí se desbarata luego. Entonces vamos a quemar, y ahí quedó nuestra pulsera. Con el hilo sobrante, con este, aunque se me hace muy poquito, pero vamos a ver si nos sale. Vamos a hacer lo que es el broche. El broche simplemente vamos a cruzar, vamos a hacer el mismo tipo de nudo, no tiene ciencia. Vamos a agarrar nuestra pulsera y vamos a poner un pedazo de hilo hacia acá, que es el que vamos a estirar, y el hilo que vamos a enrollar y que vamos a estirar de este lado. Entonces, no importa que estén mal acomodaditas aquí, ahorita se van a acomodar ya al final cuando vayamos a cerrar nuestra pulsera. Agarramos nuestro popote y con nuestro hilo vamos a hacer lo mismo. La única diferencia es que al hacerlo por abajo vamos a agarrar nuestros dos hilos aquí. Este es 1, 2 vueltas, voy a dar 5, 3 vueltas, 4 y 5. Ustedes pueden hacerlo de menos o pueden hacerlo de más. Como quieran, lo importante es que los nudos nos queden en la parte del frente de nuestra muñeca. Entonces vamos a estirar, estiramos el hilo, agarramos un extremo, agarramos el otro extremo y miren, simplemente le vamos estirando y ahí se va formando nuestro nudo, así de sencillo, se va formando el nudo y ahí queda nuestro broche. Verificamos que esté bien, 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 que no estén uno arriba de otro, sino que estén bien nuestros nudos para poder cortarlo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a cortarlo de aquí. No vayan a cortar el hilo de la pulsera porque si no, pues hay que volverlo a hacer. Y vamos a cortar este otro lado. Vamos a quemar. Vamos a tener cuidado con estos hilos
que no lo vayamos a quemar. Y esta ventaja de este hilo es que también se hace como que chicle, o sea, se funde. Entonces es lo bueno, porque hay unos hilos que cuando lo quemas simplemente se prende y no se funde, entonces pues no va a pegar. Pero no, este hilo espiga sí al quemarlo sí hace una fusión. Entonces ahí quedó nuestra pulsera. Vamos a estirarla, vamos a checar que se abra bien de los dos lados, estiramos. Vamos a ver la función de la pulsera, si quedó el otro lado, ahí está. Y bueno, pues ya terminamos nuestra pulsera. Es sencilla, es fácil y se ve muy bonita, ¿verdad que sí? Miren, fíjense. Mando saluditos, nomás que como viene en otro idioma, no sé quién es el que me está escribiendo, pero te mando saluditos. El hilo, obviamente, pues yo lo estoy agarrando un lado más que otro. Vamos a agarrarlo parejito. Ustedes, ya dependiendo qué largo les guste el hilo, ya ustedes pueden hacer este un poquito más corto o a dejarlo así. A mí me gusta que esté largo, pero si no les gusta, pues lo pueden hacer un poquito más corto, pero siempre chequen que si le van a cortar de más, lo que quede de aquí, porque este es el ajuste, esto se le llama ajuste, lo que cuelga, que lo que quede aquí les entre aquí, porque si no entra, pues no les va a entrar, obviamente la pulsera y no les va a quedar. Entonces, fíjense, aquí quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quedaron todos esparcidos en la muñeca y fíjense qué bonita quedó. A mí en lo personal me gusta mucho, por eso se las quise compartir. Miren, esta es esta. Aquí está otro ejemplo. Y por aquí tengo la en color blanco, que también hice. Pero ya ustedes experimenten con los materiales que tengan. Recuerden, siempre les he dicho, apréndanse la técnica. Aprendan la técnica porque quizás en su país no van a conseguir los materiales que a lo mejor haya por otro lado. Entonces es mejor aprendan la técnica y utilicen lo que tengan. ¿De qué se trata la bisutería? Precisamente de eso, de desarrollar la capacidad de creación de lo que más nos guste hacer. Porque en ocasiones y esto se los digo porque en ocasiones estoy dormida pensando qué tipo de pulsera hacer y luego de repente se me viene una idea, ay, le voy a poner este dije o le voy a hacer así. Y de eso se trata, de estar innovando, de estar creando nuestro propio estilo para que, pues para ya sea para vender o para nosotros mismos. Entonces aquí quedó este tutorial, es breve, pero muy bonita las pulseras. Espero que les guste. La mejor forma es la que ustedes reaccionen, le den like, compartan. Eso me ayuda mucho a que más personas también conozcan mi trabajo, mi esfuerzo. Y bueno, aquí les dejo por lo pronto esto y les quiero compartir. Ahorita voy a ir a hacer unas entregas. Les quiero compartir estas pulseras vaqueras, que este diseño yo lo hice. ¿Qué les parece? ¿Está bonito? Este diseño este dije traía aquí para colgarlo. Simplemente que yo lo corté y como quedaban piquitos para que no le calara al cliente, le puse hilo chino. Entonces el hilo chino es especial para este tipo de pulseras. Miren nada más, qué bonitas. Ahorita las vamos a ir a entregar. Y me pidieron el par, obviamente. Aquí está. Y como les digo, este vasito. Muchas gracias. Ay, al contrario. Gracias a ustedes. Igualmente yo también lo hago de corazón. Qué bueno que les ayude porque, como les comentaba, en un principio yo no tenía ayuda y para mí fue muy difícil. Pero por eso me animé a estar haciendo para ayudar. Entre todos nos ayudamos. Entonces, miren qué bonita queda el hilo chino. Por eso les digo, el hilo chino es más como para tejer y este es más como para este estilo de pulseras. Aunque como quiera se ve bonito tejidas, pero a mí me gusta más este por la forma en la que queda ya la pulsera. Miren, ya nada más de empacar y de ir a entregar. Bueno, recuerden, su amiga Judy les manda un fuerte abrazo, gracias, y si hay algún comentario o algo me lo dejan saber y yo con mucho gusto se los contesto. Gracias por estar, no avisé del en vivo porque ya les había publicado otro video que acabo de publicar de cómo hacer pulseras desde cero, se los recomiendo mucho.
porque explico paso a paso desde cero, como dice el título, desde cero explico cómo sacar su propia medida, cómo sacar la cantidad de hilo y cuáles son los pasos y algunos tips que les pueden servir, inclusive si ustedes ya las hacen, también no está de más que lo vean porque les hablo de tips al momento de estar tejiendo para que no haya tanto problema o que les vaya a salir mal la pulsera. Entonces se lo recomiendo mucho. Gracias por visitar mi canal y nos vemos hasta la próxima. Saludos, Emily. Hola. Ya estamos por terminar, pero ustedes pueden volver a ver el tutorial en mi canal. Ya nada más lo ponen en repetición y espero que les sirva. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.